Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.6. Orden de un elemento en un grupo. Segunda parte. Continuamos con el tema. Vamos a centrarnos en lo que es el orden de un elemento en un grupo y en el teorema de Lagrange. Recordemos que tenemos un grupo multiplicativo finito. Tomamos un elemento del grupo, A, y consideramos sus potencias consecutivas. Es decir, consideramos el subgrupo generado por A. Como el grupo es finito, alguna de esas potencias, la késima, debe dar como resultado 1. Y claro, a partir de ahí vuelve a repetirse y repetirse indefinidamente. O dicho de otra forma, el grupo generado por A consiste en sus potencias hasta la késima, y obviamente es cíclico. En esta situación, vamos a definir formalmente lo que entendemos por orden de un elemento del grupo. Dado un grupo finito y dado un elemento A del grupo, llamamos orden de ese elemento al menor entero k tal que A elevado a k sea 1, o equivalentemente, al orden del subgrupo que genera A. Un ejemplo, que ya hemos visto en la primera parte del vídeo, las unidades de z sobre 7z. El orden del elemento 2 es 3. Hay que llegar hasta la tercera potencia de 2 para obtener el resultado 1. O equivalentemente, el subgrupo generado por 2 tiene 3 elementos, 2, 4 y 1. De manera similar, el orden de 3 es 6. 3 genera todo el grupo. Y el orden de 6 es 2. El resultado fundamental sobre este número es el teorema de Lagrange. El orden de cualquier elemento de G divide al orden del grupo G. En particular, si el orden de G es n, entonces A elevado a n es 1 para todo elemento A. Este es el resultado más importante sobre el orden y el más importante de este vídeo. Veremos su demostración al final. Si volvemos al ejemplo anterior, efectivamente todos los órdenes dividen a 6, que es el orden del grupo, como anuncia el teorema. Así que podemos calcular el orden de un elemento haciendo la cuenta, elevándolo a potencias sucesivas hasta obtener 1, pero si el grupo es cíclico, podemos también deducir una fórmula que nos diga de antemano cuál va a ser ese orden. Vamos a verla ahora. Así que tenemos un grupo cíclico de orden n y generador G. Consiste en las potencias sucesivas de ese generador. Tomamos un elemento, G elevado a S. ¿Cuál es su orden? En primer lugar, si la potencia S divide al orden del grupo n, es decir, si n es igual a S por t, la cosa es simple. G elevado a S elevado a t es G elevado a n, que es igual a 1 por el teorema de Lagrange. Luego el orden de G a la S es n partido por S. ¿Y si S no divide a n? Bueno, entonces la cuenta se complica un poquito, no mucho. Fijémonos que si un número d divide a S, entonces G elevado a S está en el subgrupo generado por G elevado a d. Luego, por el teorema de Lagrange, el orden de G a la S divide al orden de G a la d. Vamos a aplicar ese argumento con d el máximo común divisor de S y n. Por dividir a S, se verifica que el orden de G a la S divide al orden de G a la d. Por otro lado, por la identidad de Bézout, ese máximo común divisor d puede ponerse como combinación lineal de S y n, lambda por S más mu por n. Luego, G elevado a d es G elevado a lambda por S más mu por n, que es G elevado a S porque G elevado a n vale 1. Y como antes, esto significa que el orden de G a la d divide al orden de G a la S. En conclusión, los órdenes de G a la S y G a la d son iguales, puesto que uno divide al otro y el otro al 1. Pero el orden de G a la d es n partido por d, porque como antes, d divide a n. Esta es la fórmula que nos proporciona el orden de cualquier elemento del grupo, es la que buscábamos. Y unas consecuencias inmediatas de esta fórmula. ¿Cuándo un elemento G a la S es generador del grupo? Pues cuando tiene orden máximo, n.
es decir, cuando S es coprimo con N. ¿Y cuántos de estos generadores hay? Pues hay tantos como exponentes S coprimos con N, es decir, hay phi de N, siendo phi la función de Euler. El resto de elementos, los que no son generadores, tienen un orden K divisor de N. Luego son generadores de un grupo de orden K. ¿Cuántos de ellos hay? Pues el mismo razonamiento de antes dice que hay exactamente phi de K. De vuelta al ejemplo anterior. Las unidades de z sobre 7z. El grupo tiene 6 elementos y un generador es 3. ¿Qué otros generadores? Pues 3 elevado a una potencia que sea coprima con 6, es decir, 3 elevado a 5. ¿Hay más? Pues en total hay phi de 6 generadores, es decir, 2 generadores, estos dos. ¿Cuántos elementos hay de orden 3? Pues hay phi de 3, es decir, 2. Y así con todos los elementos. Y ya para terminar, vamos con la demostración del teorema de Lagrange, que, recordemos, afirma que el orden de un elemento de un grupo divide al orden del grupo. Tomemos un elemento del grupo, A, de orden, digamos, K, y digamos también que el orden del grupo es N. Veamos que K divide a N. Recordemos también que la sucesión de potencias consecutivas de A es de esta forma. Una tanda de potencias hasta la késima, que vale 1, y a partir de ahí repeticiones de esa tanda, de esas k potencias. Para cada elemento del grupo, U, consideramos este conjunto, al que llamamos clase de U. Todas las potencias de A multiplicadas por U, es decir, una tanda de potencias de A multiplicadas por U, puesto que las demás potencias vuelven a valer lo mismo. Veamos un par de propiedades que nos interesan de estas clases. Primera, cada clase contiene k elementos y son distintos. Y segunda, si dos clases tienen un elemento en común, entonces son iguales. Es decir, dos clases o son completamente iguales o completamente disjuntas. No vamos a probar estos hechos, son fáciles y los dejamos para el oyente. En todo caso, con ellos tenemos bastante para demostrar el teorema. Quedémonos con que las clases tienen k elementos y dos de ellas o son completamente iguales o completamente disjuntas. Veamos que k divide a n. Tomemos un elemento cualquiera del grupo, U1. Su clase tiene k elementos. Si esa clase es todo el grupo, hemos acabado, porque entonces el orden del grupo sería k y k divide a k. Si no, si con la clase de U1 no llenamos todo el grupo, hay elementos a los que no llegamos con esa clase de U1. Tomemos uno cualquiera de ellos, U2. Si sucede que con las clases de U1 y U2 llenamos todo el grupo, entonces el orden del grupo es 2k y k divide a 2k. Hemos acabado. De nuevo, si con U1 y U2 no llenamos todo el grupo G, pues proseguimos igual. Tomamos un elemento U3 al que no se llegue con U1 y U2 y repetimos el razonamiento, tantas veces como haga falta. Como el grupo G es finito, alguna vez, al cabo de digamos t pasos, llegaremos a completarlo todo. Cuando esto suceda, deducimos que el orden de G es t por k. Y claro, k divide a t por k. Esto demuestra el teorema. La primera parte del teorema. Había una segunda que afirmaba que para cualquier elemento A del grupo se verifica que A elevado a n es igual a 1, siendo n el orden del grupo. Pero si el orden de A es k, como k divide a n, resulta que A elevado a n es A elevado a k elevado a t. Y como A elevado a k vale 1, pues también A elevado a n vale 1. Y ahora sí, hemos acabado. Esperamos que este vídeo doble haya resultado útil y hasta el próximo.